El respaldo de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, al gobierno valorando el esfuerzo por aumentar el salario mínimo a 250.000 pesos, ha abierto una polémica con la oposición. La relación de este organismo con los gobiernos pasados ha quedado en la mira y la alianza ha criticado duramente a Figueroa por su supuesta alineación con el gobierno. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña el expresidente de la CUT, Arturo Martínez. Muchas gracias por estar junto a nosotros, señor Martínez. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿hay molestia o no en las bases respecto a la forma en que se llegó a este acuerdo con el gobierno del salario mínimo? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es la molestia que puede existir por el monto y la otra por la forma. Yo creo que el monto no es un monto que no esté dentro de los rangos que se ha negociado, incluso un poquito más alto. El problema es que la gente, los sindicatos, nuestras CUT provinciales y nuestras organizaciones afiliadas sintieron que no hubo información en el proceso. Entonces hay una molestia de ese tipo, y la otra es la típica, que es la crítica política que aparece todos los años con un salario mínimo que sube poco y que siempre va a ser muy poco para la gente. Entonces, cuando usted se refiere a las formas, puntualmente ¿a qué? ¿A que no se le consultó a las bases, a que no se le fue informando parte de las negociaciones? Lo que pasa es que nosotros tenemos un Consejo Nacional que se reunió en el mes de abril, y en ese consejo deberíamos haber generado el rango en que íbamos a negociar. Y ese consejo no hizo eso. Y durante el proceso de negociación siempre se le estaba informando a través de informativos, reuniones, cosas a la gente para que supiera en qué estábamos. Entonces de repente llegamos a un acuerdo en donde la gente no hizo el proceso y se sorprendió que hubiera ocurrido este tipo de acuerdo. Entonces hay un problema de comunicación con la gente, de relación con la gente y de consulta. ¿Y ustedes como mesa le plantearon esta inquietud a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, diciéndole que esto eventualmente podría generar ciertas molestias, sobre todo en las bases, quienes públicamente han cuestionado este acuerdo? Bueno, yo quiero decir que en la dirección de la CUT, en la directiva, hay debates muy fuertes, pero es un debate interno que no vale la pena sacarlo porque si no generamos un conflicto mayor. Pero hay dificultades de relación, se han planteado las cosas y creo que es el momento de empezar con esta experiencia que hemos tenido a cambiar. Ahora, yo fui muy claro en la reunión... Debate interno, perdón, señor Martínez, que en el fondo cuestiona el rol que está teniendo Bárbara Figueroa al mando de la Central Unitaria de Trabajadores. Yo creo que no es cuestionamiento a su rol, sino que a la forma, porque hoy día la CUT parece demasiado cercana al gobierno. Yo no creo que hay que diferenciarse por diferenciarse, pero lo importante es que cuando uno tiene diferencia hay que plantearlas y plantearlas públicamente. Entonces nosotros hemos aparecido apoyando el programa de gobierno y yo creo que la CUT tiene su propio programa que no en todo coincide con el gobierno. Entonces nosotros tenemos que empujar el programa de la CUT y no defender el programa de gobierno. ¿Considera entonces usted que Bárbara Figueroa ha sido más militante que representante de los trabajadores? Yo creo que ahí, yo no sé si es tan militante, pero... Militante del Partido Comunista, que es parte de la nueva mayoría. El tema es que lo hemos enredado, porque tuvimos en la reforma tributaria, teníamos críticas que hacer y no las hicimos públicas. En el tema del multiroot, tuvimos críticas que hacer, tampoco las hicimos públicas. En el tema de la FP estatal, hay un acuerdo, no más FP, ni estatal ni privada. Y ahora en el tema del salario mínimo, yo creo que no era para tanto para decir que es histórico el acuerdo. Entonces, yo cuando se hizo el acuerdo con el salario mínimo, se estaba acordando, yo le dije al ministro de Hacienda y a la ministra de Trabajo, delante de toda la directiva de la CUT, que yo no compartía este acuerdo, pero iba a callar por el bien de la CUT, porque me parecía que el gobierno debería haber hecho un esfuerzo mayor con respecto al monto de este año, del punto de partida del salario mínimo, y dejé establecido mi punto de vista. Ahora, ¿y qué lo llevó ahora a hacer pública esta molestia y su disconformidad con el acuerdo que se llegó? Lo que pasa es que cuando a la CUT le está yendo mal con una cantidad de críticas que a mí no me preocupan, la crítica de Renovación Nacional, esa crítica no me preocupa. ¿Son las críticas internas? La crítica interna, porque ahora uno recibe una cantidad de correos electrónicos por las redes sociales,
y no dicen solo Bárbara Figueroa, dicen la directiva de la CUT. Entonces ahí me preocupa a mí aclarar las cosas, porque yo soy un dirigente ya muchos años y me pueden criticar por los errores que he cometido, pero nunca he dejado de insistir, y cuando no he podido firmar acuerdos no los firmo, nadie me obliga a lo imposible. Y no pero ahora sí lo firmó. Lo firmé por lo que he dicho. Yo he dicho que no voy a generar hoy día conflictos internos dentro de la CUT, porque malamente podía haber dejado de firmar este acuerdo, que la directiva, el resto de la directiva estaba de acuerdo en hacerlo. Pero estas declaraciones, lo que usted está planteando acá también, y estas críticas, sin duda que generan también, podríamos decir en un lenguaje simple, una quitada de piso a esta negociación y a lo que está haciendo Bárbara Figueroa. Yo respeto mi firma y voy a responder por ella. Además, como digo, no es un mal acuerdo. Cuando hay en 24 meses hay 4 reajustes, porque el reajuste de ahora, de este año, el reajuste del próximo año en junio, el reajuste de enero del 2016, y en junio del 2016 hay otro reajuste, a mí no me parece malo. Lo que me parece malo es cómo lo hicimos, porque eso lo ha traído dificultades con nuestra gente. A mí me preocupa nuestra gente y no me preocupa la crítica política, menos de la derecha. Pero quiero llevarlo a escuchar parte de las críticas que han sido, que se han planteado en este debate. Vamos a escuchar las palabras que entregó el diputado Edwards. Prontamente ya vamos a escuchar entonces también esas palabras, pero vamos a seguir avanzando en esta conversación. Me gustaría también, usted decía que hay una situación interna donde finalmente no hay una cierta conformidad respecto más bien a la forma, pero también se ha planteado que aquí había, podríamos decir, una negociación que tenía que ver con la reforma laboral. ¿Hay ahí ciertos compromisos claros del gobierno en esta materia? Bueno, yo escuché a la presidenta Bachelet que había dicho que el segundo semestre de este año se iba al Parlamento un proyecto de reforma laboral. No tiene mucho sentido haber insistido tanto para que pusiera en una fecha, porque ella lo dijo. Claro, uno podría decir que el 31 de diciembre de este año podía haberse ido, pero no creo que tenga ese criterio. Entonces, primero se insistió en la discusión del salario mínimo poner fecha para que se fuera la reforma. Pero a mí me interesan los contenidos. Y yo he escuchado que hay ciertos anuncios de titulares, pero no hemos tenido la oportunidad de discutir los contenidos. Para mí es muy importante que se haga una reforma laboral de verdad. Este actual Código del Trabajo tiene su data hace 35 años atrás. Y por tanto, una reforma laboral como la que se está anunciando no se hace una vez cada 4 años o cada 5 años. Va a pasar mucho tiempo para hacer una reforma laboral. Por tanto, lo que hay que hacer ahora es una de verdad. Y partiendo sobre el tema de resolver los problemas para el funcionamiento del sindicalismo. Por ejemplo, si hay un artículo 161 que despiden los trabajadores por necesidad de la empresa, hay que modificar ese artículo. Hay que mejorar el sindicalismo desde el punto de vista de proteger a los dirigentes y al sindicalismo de las prácticas antisindicales y todo lo que significa atropello a la labor sindical. Señor Martínez, lo voy a interrumpir unos instantes, vamos a profundizar en ese tema, pero habíamos dejado pendiente las palabras que entregó el diputado Edwards, quiero decir, respecto al tema de este acuerdo en el salario mínimo. Vamos a escuchar sus palabras. Fíjate que el año 2013, el año pasado, el presidente Piñera propuso un reajuste real de 6,9, o sea, 3 veces este reajuste, 3 veces. Y Bárbara Figueroa le dijo que eso era no lo aceptó, no lo firmó y le dijo por la prensa, le sacó hasta a sus abuelos y sus antepasados. Bueno, es que eso es lo que yo le pregunto. ¿Por qué el 2013 Bárbara Figueroa no acepta un reajuste de salario mínimo 3 veces superior al que proponen este gobierno? ¿Por qué cree usted que aceptó ahora? Bueno, a mi juicio, la CUT está absolutamente cooptada por el gobierno y quienes trabajan en la CUT... ¿Por el gobierno? Sí. ¿O algunos del gobierno? No. En este caso, para mí, escuchar a Bárbara Figueroa es escuchar al gobierno. Punto. Ahí están las declaraciones. ¿Algo similar a lo que usted está diciendo? No, pero está equivocado, no son 3 veces. Hay una diferencia de 200.000... con respecto a la Bárbara Figueroa, no con... Sí. De 2.000 pesos, con respecto al reajuste. Ahí está equivocado. Y el año pasado el reajuste no fue por 12 meses, fue por 11 meses, porque partió el 1 de agosto. Entonces, todos tienen una trampita cuando están opinando a su favor.
Ya, pero hay una cierta crítica, podríamos decir, la alianza, que dice que el momento cuando ustedes se sentaron a negociar el año pasado, los años anteriores, había una postura distinta, había un piso que era mucho más claro, decir, no nos movemos de los 250.000 pesos, y que les llamó la atención finalmente la posición y la forma en la cual se llegó al acuerdo primero, en esta el año pasado administración. no hubo ninguna conversación con el salario mínimo. El gobierno se fue directo al Parlamento y fueron los parlamentarios los que le sacaron 17.000 pesos de salario mínimo. O sea que no hubo una propuesta del gobierno. No hubo propuesta del gobierno, se fue al Parlamento y los parlamentarios hicieron esa pega, ¿ya? Entonces, pero yo en una cosa solo coincido, que este año debería haber sido por lo menos igual el reajuste que el año pasado. Este año fueron 15.000 pesos de salario mínimo, el año pasado fueron 17. En eso coincido. En todo lo otro creo que él está haciendo otro juego. No me venga a decir que la CUT es como el gobierno. Pero sí usted coincide, y lo planteó también acá, de que al parecer Bárbara Figueroa estaría respondiendo más a su militancia política, a la forma en que se ha relacionado con el gobierno, de respaldar el programa de la administración Bachelet, más que a representar los intereses de los trabajadores. Yo he dicho que la CUT se acerca más al tema del gobierno, está tratando de impulsar el programa de gobierno, y lo que debe hacer es impulsar el programa de la CUT. Y he dado ejemplos concretos. ¿Y por qué Bárbara Figueroa estaría respondiendo más? Bueno, yo creo que es una opción política. O sea, yo no creo que lo esté haciendo mal. Es una opción política. Ellos, el sector de Bárbara, toma una opción de jugarse por el programa de gobierno. Yo entiendo que esa es una opción política. La mía también es válida. Es decir, no me interesa el programa de gobierno como un todo, me interesa el programa de la CUT, y voy a apoyar el programa de gobierno donde coincida con la CUT, pero en lo que no coincida voy a impulsar lo de la CUT. ¿Y hoy hay más diferencias en el programa de gobierno, sobre todo en el tema de las reformas laborales? Usted lo decía, no nos preguntaron la reforma tributaria, no nos preguntaron del multirut, no estamos conformes con los énfasis que se han puesto en estos temas. ¿Hay más diferencias en lo que quiere la CUT con lo que está planteando el gobierno? Yo creo que hay hartas diferencias, porque yo lo escucho, porque no se ha discutido la reforma. Yo lo escucho hablar y ellos excluyen de la discusión el tema de la ley de despido. Ellos excluyen de la discusión sancionar fuertemente a los que atenten contra la organización sindical. No están planteando de verdad el tema de fortalecimiento del sindicato. Uno no saca nada con tener buena negociación colectiva si no hay sindicatos o si los sindicatos son muy débiles. Lo que hay que hacer es fortalecer el sindicalismo. Entonces ahí tenemos diferencias, a lo mejor coincidencias, pero no han dicho nada. Entonces a última hora vamos a tener una reforma laboral que seguramente vamos a salir discrepando, o a lo mejor algo otro defendiendo. Y cuando se plantea que había un avance, y también lo escuchamos en voz de Bárbara Figueroa respecto a estas materias, que finalmente era más importante avanzar en estas reformas laborales porque esto le entregaba a la larga mayores beneficios a los trabajadores que Lucas más, Lucas menos, dijo. Pero usted dice que no es tan así, que finalmente aquí tampoco se la consulta. ¿Hay compromisos concretos? Es que la reforma laboral no la conocemos. Yo no puedo evaluar si eso va a ser bueno, malo o regular. ¿Y en esta negociación tampoco hubo nada respecto a la reforma laboral puesta sobre la mesa? Lo único que se discutió de la mesa fue que iban a haber reforma laboral en el cuatrimestre de este año, y que el mes privilegiado para que se fuera la reforma era octubre. Ya, solo eso entonces fechas, nada de detalle. No, contenidos no hay contenido. Entonces yo lo que veo es que es muy difícil que la CUT coincida y pueda firmar un acuerdo de reformas laborales. Lo que va a haber es que cada parte tendrá que plantear sus puntos de vista, el gobierno ir con su proyecto y nosotros ir a hacer la pega en el Parlamento. Pero dudo que tengamos un acuerdo de reformas laborales, porque yo sé que tenemos harta diferencia en cómo enfrentar el tema. Yo quiero una reforma laboral de verdad, no quiero solo para la negociación colectiva. Y hasta ahora usted dice que lo que se ha planteado, hay ciertos anuncios, que por ejemplo el fin del reemplazo en huelga, la negociación colectiva, son ciertos énfasis que ya por ejemplo conocimos en voz de la ministra del Trabajo. ¿Eso no sería una real transformación al tema de las demandas de los trabajadores en nuestro país? Es que no son todas esas. Yo no sé, ¿qué saco yo con tener eliminar el reemplazo de la huelga si no tengo negociación colectiva, si no tengo huelga? ¿Qué saco yo con decir que voy a fortalecer los sindicatos si no sanciono a los que atenten contra los derechos fundamentales de los trabajadores y las organizaciones? Por tanto, hay un capítulo de reforma laboral que no está anunciado. Ellos anuncian solo la negociación colectiva, y para mí y mucha gente lo que necesitamos es un capítulo de fortalecimiento de la organización sindical.
pregunta que le hago públicamente: ¿va a haber negociación para las federaciones y confederaciones? ¿Va a haber negociación para el sindicato interempresa? Esas preguntas nunca han sido respondidas. Ahora, para ir avanzando también, usted dice, claro, queremos ser parte de estas conversaciones, y ¿qué pasaría si es que eventualmente se avanza y no se le pregunta finalmente a los representantes de los trabajadores y se podría dar nuevamente esta lógica de firmar ciertos acuerdos? ¿Qué pasa con las bases? ¿Iría creciendo ese descontento? ¿Podríamos eventualmente enfrentarnos a mayores movilizaciones en las calles si es que se avanza en esta lógica que usted dice que no es la adecuada? Primero, yo creo que con lo que ha ocurrido en este tiempo tenemos que ganar experiencia y hacer un debate con nuestras bases para clarificar qué es la reforma laboral que vamos a impulsar y estar debatiendo permanentemente con ellos. Segundo, yo no me imagino una reforma laboral sin la presión de las organizaciones sindicales, porque una cosa es el proyecto que manda el gobierno y otro el que salga del Parlamento. Y ahí en el Parlamento, por supuesto, que la propia nueva mayoría no tiene el mismo criterio sobre la reforma. Entonces hay que empujarla. ¿Y dónde la empujamos? Con marchas, con movilizaciones, con lo que sea. ¿Y eso usted no lo descarta entonces, sobre todo si es que no ve estos acercamientos? El sindicalismo es eso. El sindicalismo tiene que dialogar, negociar, pero también empujar sus temas con la movilización. Diálogo y movilización ha sido siempre la política de la central. Y ahora, ¿usted cómo está viendo los distintos sectores de los trabajadores? Veíamos lo sucedido hace poco, durante esta semana también, con el paro de los trabajadores del Transantiago. Si bien no hubo ahí tal vez una movilización tan masiva, hubo bastante temor de lo que podía generar, y lo que más se señaló que fue parte de lo que fracasó finalmente en respecto al tema de la convocatoria fue justamente las prácticas antisindicales. Decían que habían sido amedrentados, que no habían tenido la posibilidad de salir a la calle a manifestarse. ¿Cuál es su opinión respecto a ese hecho puntual y cómo eso se podría replicar ante otros sectores que también se ven un poco? Se repite en todos los sectores, porque los trabajadores, la ley les da derecho a negociar, pero antes de negociar el patrón le destruye los sindicatos, los amenaza con el despido. El trabajador que hubiese parado al otro día está en la calle, porque no hay ninguna protección al ejercicio de la libertad sindical y a la posibilidad de luchar por los derechos de la gente. Entonces, esa es la reforma que necesitamos: proteger a los trabajadores para que asuman su responsabilidad y se organicen, y proteger su organización sindical. No puede ser que si yo anuncio un paro, a todos mis compañeros lo amenazan de despido. Eso se ve en la ley de la selva solamente. Y este país ha avanzado culturalmente, ha avanzado tecnológicamente, económicamente, pero en el tema de las organizaciones sociales está demasiado atrasado. Aquí hacen lo que quieren los empleadores, y los gobiernos han cerrado la vista y se han tapado los oídos y no han sido capaces de escuchar a los trabajadores para tener una ley que los proteja. Perfecto. Señor Martínez, le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar de estos temas acá en CNN Chile. Muchas gracias. Nos vamos al corte y ya volvemos a seguir con otras informaciones.